Agradezco al Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, MUPAG, y a su dirección general, porque todas las semanas nos abren las puertas y nos brindan su apoyo. Agradezco al Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco, quienes me dan la oportunidad de expresarme en este día. Agradezco a la honorable mesa del presidio que me acompaña y que me hace el favor de estar conmigo. También, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes, quienes con su presencia y compañía hacen posible que se lleve a cabo este evento. Bienvenidos y muchas gracias. Mis deseos son que nuestro tiempo esté invertido como espacio fructífero. El compromiso con que se convocó a cada uno de ustedes es enriquecer el saber sobre la inclusión. Se cita hoy a una conferencia, expresión individual, cátedra de mis enfermedades. Como dicta la Convención de Personas con Discapacidad, alusivo a nuestros derechos de familia humana, proclama libertad, justicia, paz en el mundo. Soy una persona que se incluye, declaro el manifiesto de esta noble organización. Soy ciudadano libre de la República de las Letras, título noble mismo que viene bien a presentes y ausentes. Estoy en pleno conocimiento que un catedrático, para llamarse como tal, necesita un nivel muy amplio de estudios y preparación. Por ejemplo, en una universidad, quien es el más apto, quien se encuentra mejor preparado y capacitado es un catedrático, generalmente el rector de la misma. Ahora bien, ¿quién dentro de esta sala? ¿Quién en esta colonia? Incluso me atrevo a preguntar, ¿quién dentro de esta ciudad se encuentra mejor preparado y capacitado para hablar de mis enfermedades? Y sobre todo, si la principal de ellas es la denominada epidermolisis bulosa. Pienso que nadie. Ese es el motivo que me permite ampliamente el uso de la palabra cátedra. En este día conoceremos varios aspectos que involucran y rodean el padecimiento denominado epidermolisis bulosa. Conoceremos cómo se comprende genéticamente. Analizaremos algunos posibles tratamientos. Daremos un rápido viaje por el tiempo y sabremos cómo es vivir con una enfermedad tan agresiva y fascinante. También podemos conocer los efectos agradables de la misma. Claro, si es que los hubiera. En fin, englobaremos minuciosamente todo lo que es referente a esta enfermedad el tiempo nos permite. Conciencia y sapiencia es único formato, comprender propósitos de tal magnitud que generan en el humano crecimiento en toda su plenitud. El tiempo es hoy, el mañana se desvanece. La epidermolisis bulosa, también denominada piel de cristal o piel de mariposa, es una enfermedad de tipo genético, no contagiosa, y afecta a los individuos de dos maneras distintas, física y emocionalmente.
que no solo la persona quien la padece sufre la misma, pues las familias y su núcleo se ven afectados de una forma drástica. Existen casos en donde las familias se desintegran al negarse la realidad de tener un hijo o alguna persona cercana a ellos en esta condición. Los genes responsables de transmitir los rasgos hereditarios familiares son en realidad pequeños paquetes de información que al multiplicarse forman un nuevo ser. Para existir una anomalía es necesario que un cromosoma se encuentre afectado, ya sea que esté roto o que contenga demasiada o muy poca información genética, creándose de esta manera anomalías en la estructura del cuerpo, su funcionamiento en la química del organismo. Al presentarse esta condición, puede perpetuarse cada vez que las células pasen por su proceso de división. La plenitud de un eterno equilibrio que da sentido y dirección a todo lo conocido y extraño, complejo e inquebrantable, denominado vida, donde solo basta un instante, un momento, para que toda su majestuosidad se vea perturbada, mancillada, creándose de esta manera un ente único, diferente desde lo más profundo conocido jamás. Es requerido que los dos padres tengan el gen específico dentro de su composición única molecular, logrando así aumentar las probabilidades de procrear a un ser con esta particular característica genética. La condición afirmativa sobre si los progenitores o padres sufren la misma peculiaridad en la epidermis es errónea, puesto que es necesario llevar en su estructura molecular solo el gen. Es posible, dándose esta condición, tener uno o varios hijos así. También es posible que nunca lleguen a tener un hijo con este padecimiento, pues es una enfermedad denominada rara y se puede dar un caso entre millones. El término epidermolisis bulosa tiene el significado de piel con bolas o ampollas. Esto se explica de la siguiente manera. La piel normal se constituye de dos capas, la epidermis y la dermis. La epidermis es la capa superficial, lo que podemos ver. La dermis es la capa interior inmediata a la epidermis. Estas dos capas se mantienen unidas por una proteína denominada colágeno 7. Esta proteína interactúa de manera fibrosa con ambas capas, permitiendo la unión y con ello su característica resistencia. Para citar un ejemplo claro y preciso, podemos decir que es similar al velcro, en el cual las fibras intermedias permiten que tanto la capa superior como la inferior se unan firmemente. En cambio, las personas que padecen epidermolisis bulosa carecen totalmente de esta proteína, ocasionando que el menor golpe, hematoma o incluso el menor rozón se provoque una ampolla debajo de la epidermis o debajo de la dermis, incluso debajo de ambas capas, causando con esto la generación de ampollas difíciles de extirpar y reventar. Generalmente estas ampollas se convierten en heridas abiertas que exponen la carne viva, aumentando el riesgo de infección y disminuyendo la probabilidad de sanación. Debido a los múltiples síntomas que presenta la epidermolisis bulosa, existen muchas variantes de la enfermedad. Se catalogan por cómo afectan y sus características.
En este caso solo veremos las tres principales, reconocidas mundialmente: simple, cultural y distrófica, siendo esta última la más agresiva a la larga de las tres. Esto es gracias a que la distrófica presenta un mayor grado de probabilidad de lastimarse a quien la padece. También el proceso de sanar es mucho más lento. Se le denomina de este modo, ya que al cicatrizar deforma de manera grave las extremidades, retrayendo los tejidos, ocasionando severas distorsiones en la apariencia de manos, pies, brazos, piernas, lengua, etc. Si bien este es uno de los síntomas característicos de la epidermolisis bulosa, existen otros que permiten seguir manteniendo su peculiaridad a este padecimiento, como pueden ser piel reseca, caída de cabello, pérdida de piezas dentales, en algunos casos condición musculoesquelética, severa desnutrición, padecimientos renales, dolores intensos, estrechez en la tráquea, provocando dificultad al ingerir los alimentos, laceraciones en intestinos, boca, esófago, entre otros. Gracias a la forma de cicatrizar tan peculiar, en algunos casos las uñas se caen en tempranas edades. La epidermolisis bulosa es simple o epidermolítica. Las ampollas se localizan en la epidermis y cicatrizan sin que haya pérdida de tejido. Es la menos grave, ya que los efectos pueden mejorar con el tiempo. La epidermolisis bulosa cultural o de la unión, las ampollas se producen entre la capa interna y externa de la piel. Hay distintos grados, desde una variedad letal en la etapa neonatal hasta otra que mejora con el tiempo. Debido a las múltiples laceraciones corporales e igual número de cicatrizaciones, convirtiéndose estas en un ciclo interminable, las personas que sufren esta condición genética y llegan a la edad adulta, es posible que puedan generar cáncer en la piel, siendo esta una de las principales causas de mortandad en ellos. El promedio de vida de una persona con epidermolisis bulosa se encuentra en un rango aproximado de entre 20 a 40 años, aunque pueden dar casos particulares en donde sea mucho mayor. Los avances dentro de la medicina han sido notables, pero insuficientes, pues hoy en día es poco probable encontrar un tratamiento eficaz o cura alguna. Uno de los tratamientos más prometedores hasta la fecha fue la creación de piel artificial a partir de células madre. Esta piel artificial se implanta en la parte afectada de la piel. El riesgo de rechazo es mínimo. Las partes dañadas quedan restauradas casi de inmediato y, sin embargo, este tratamiento es muy costoso e improductivo. Cierto es, la herida queda restituida, desafortunadamente no sanada. Entonces, al poco tiempo, el paciente se vuelve a lastimar y todo comienza de nuevo, convirtiéndose en un ciclo interminable que desgasta económica y anímicamente a quienes la padecen y sus familias. Cualquier posible tratamiento aplicado a esta extraña formación genética es de origen externo y se encuentra enfocado en los aspectos de curación y cicatrización de las lesiones presentes. Ciertamente, es inevitable dejar de hablar de un tema tan extenso sin recurrir a lo poco o mucho aprendido durante el proceso de vida, a todo aquello denominado
asertivamente como conocimiento empírico, pues es imposible conocer lo desconocido. Solo queda transitar por el largo camino de la experiencia, adquiriendo en el proceso las herramientas necesarias para sobrellevarlo de la mejor manera posible. En la mayoría de los documentales que he tenido la oportunidad de ver, comentan que los materiales de curación tienen un costo muy alto, que se necesitan ventas y ceras especiales para el proceso de curación. En uno de los videos que se muestran en la red, entrevistan a una madre de un niño con piel de mariposa. En este mismo problema, ellos viven en España y comentan que existen padres con este mismo problema que gastan hasta 2.000 euros al mes en los materiales de curación necesarios para la adecuada atención de sus hijos. En lo personal, no comprendo de qué hablan. Indudablemente, el principal objetivo consiste en buscar la cicatrización de las heridas lo más efectivo y pronto posible. Para lograrlo, por lo menos en este caso, solo se necesitan 3 cosas principales, las cuales son una aguja o alfiler, una pomada que logre cicatrizar al mismo tiempo que lubricar y algodón. También es posible necesitar unas vendas, puesto que existen lugares en donde el roce es mayor y se requiere el uso de ellas. Pese a esto, tal uso debe restringirse al mínimo, ya que si se prolonga, se vuelve totalmente contraproducente. Estos materiales, lógicamente, tienen un costo, el cual difiere por completo de la cantidad señalada anteriormente. 2.000 euros o 40.000 pesos al mes, para convertirse en una un poco más baja y, por supuesto, accesible. Alrededor de 5 euros o 100 pesos al mes, y si acaso. Los doctores recomiendan restringir el uso del algodón. En su lugar, lo sustituyen por gasa. Desafortunadamente, gracias a largas horas de práctica, descubrimos, mi familia y yo, que la gasa contiene pequeños filamentos o fibras que se unen fuertemente a la carne viva, induciendo el sangrado al desprenderla y que la herida vuelva a lastimarse en el proceso. El algodón, por su parte, en conjunto con la pomada, cubre la herida, formando una secreción viscosa que se sitúa entre el algodón y la herida, lubricándola, permitiendo que la sanación sea continua y completa. El algodón solo se une alrededor de la herida, facilitando su desprendimiento, eliminando al máximo la probabilidad de lastimarlo. Por su parte, los alfileres o agujas son totalmente útiles en reventar cada una de las ampollas que se generan en el cuerpo, debido a diferentes razones. Cabe mencionar, en el proceso de revisión y detección de ampollas se realiza de forma minuciosa, puesto que una pequeña ampolla se puede hacer de enormes dimensiones con el menor apretón, y mientras más pequeña sea la ampolla, la herida producida será mucho menor. Es oportuno señalar, la herida tendrá el tamaño de la ampolla. Un tropezón puede prevenir una caída. Pueden existir algunas formas de curación y seguramente existirán otras cuantas. Sin embargo, la forma verdaderamente efectiva de tratar este padecimiento es la prevención. Por lo tanto, es preciso orientar hacia una adecuada visualización preventiva y no restrictiva, tanto a los familiares como a los pacientes en cuestión. Cuando era niño, no tenía la conciencia suficiente para darme cuenta de la gravedad de mi condición. Mis padres me cuidaban y decían que tenía que cuidarme mucho. Cierto es que con muchas limitaciones, así como cuidados previos de mi condición, tuve una niñez sumamente normal. Uno de los factores principales
de pensar se presentó durante la infancia, cuando mis padres tomaron la correcta decisión de darle una vida lo más normal posible, dando la pauta que permitió una interacción con los diversos escenarios proporcionados en el hábitat que rodeaba mi vida. Así, supongo, se logró la adquisición de anticuerpos necesarios para la adecuada convivencia con el mundo. Libremente podía jugar con tierra, con agua, salir al aire, al sol, guardando las debidas precauciones. Claro, y sobre todo, un acercamiento a las mascotas, sin que esto tuviera algún efecto negativo en mi persona. Al entrar al kinder y comenzar a interactuar con otros niños, los problemas físicos salen a relucir, pues los niños suelen ser muy crueles. No miden las consecuencias de sus actos y ellos se burlan y ponen apodos tales como quemado, manitas, monstruo. Esto me hacía sentir mal y terminaba llorando en el regazo de mi madre, sin comprender lo que pasaba, pensando que quien estaba mal dentro de la sociedad era mi persona. Cuando entré a la primaria también había niños que deseaban hacerme sentir mal a costa de lo que fuera. Pero en ese lugar ya tenía más amigos y las cosas pasaban más simples. Pues aunque sí molestaba y dañaba lo que decían, se olvidaba pronto. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta una persona con discapacidad son el rechazo, la discriminación y la marginación. Supongo que verdaderamente pesan los años de paraevolución, en donde la sociedad marca los estándares físicos perfectos y nada más, porque solo tu apariencia vale para ser aceptado. Cuando era un adolescente me di cuenta del papel que realmente jugaba dentro de la vida, también cuál era mi lugar en una sociedad que, lejos de quererme y comprenderme, no me aceptaba, no me quería. Entonces vino el desplome. Todo, absolutamente todo dejó de importarme. En la escuela dejé de estudiar. El último examen de matemáticas me entregué en blanco. Para esto yo ya me encontraba en la secundaria. No existe razón alguna para seguir estudiando, pensaba. Serán solo complicaciones que no tengo la necesidad de afrontar. En esa época mi padre fallece. Todo aquello negativo que en la mente se encontraba se fortalecía. Era muy joven, no tenía la capacidad suficiente de enfrentar las adversidades. En la casa ya no salía para nada. Duré hasta año y medio sin cruzar esa enorme y distante frontera de la puerta de mi casa. No tenía motivo alguno para hacerlo, o razón. Después surgen problemas de dinero en casa, problemas familiares, aunados a los míos. Mi mamá se desesperaba, por supuesto. Esto me llevó a una conclusión drástica, que mi deceso era lo mejor para todos. Si bien con eso no se arreglaba nada, por lo menos no se volvía mayor el problema. Se contempla como sombra, parodia de lo real, pasando por lo que como la risa desigual de la nada. Sus sentidos lo traicionan, se fortalecen con tanta rapidez que es difícil precisar. Quiero enfatizar, nunca intenté terminar con mi vida, pero sí estaba completamente seguro que era lo mejor. Insisto, era poco e inmaduro. Mi razonamiento se limitaba a lo poco que conocía del mundo. La capacidad de pensar era nula y no sabía cómo proceder. Los caminos de la vida son inciertos. Es imposible saber lo que puede venir o cómo vendrá. Tus padres, hermanos, familiares y amigos te ayudan a prepararte sin saber absolutamente nada de lo
fuerza vital que rige sobre todos los seres deja de brillar dentro de ti, absolutamente todo lo demás deja de ser útil. Ejemplo de ello es en una incubadora de hospital se encuentra un niño recién nacido con poco más del 90% de su cuerpo herido, sangrando, lastimado. Él no conoce lo que es seguir adelante o los conceptos de esperanza, amor, crueldad. Lo único que ha experimentado hasta el momento es dolor y sufrimiento. Sería fácil dormirse, rendirse, cerrar sus ojos internándose en un sueño infinito. Sin embargo, sigue adelante, sin importar nada, porque esa es su naturaleza. Astillas en su cerebro, que laceran y nublan su mente, vuelven una y otra vez más hondas, más contundentes, provocadas por la suave caricia, la parte más hermosa de una delicada rosa. Caballero andante, destino errante, preparado para lo venidero, lo posible y lo eterno, dotado con las mejores condiciones para supervivencia, razonamiento lógico, convicción de hierro, armadura de papel. Universo de vida, colapsado, caótico, frenético, obligado a dejar de existir, que tiembla ante lo desconocido, lo venidero, donde escapa de su misma naturaleza y se obliga a enfrentarla para continuar con su limitada eternidad. Así se comienza a dar un giro enorme a la vida. De pronto las cosas buenas de ellas surgen y tienen sentido. En un principio se cree lo contrario, que son sueños inexistentes perdidos en la nada, pero te das cuenta de los errores pensados. Existen y son muchas. Un día, cansado de ser poco útil a mi familia, inerte ante la desesperación de mi mamá por no tener dinero suficiente para solventar los gastos, pensando en cómo podría por primera vez en mucho tiempo ayudar, le comenté a mi mamá que podía ponerme a vender dulces afuera de mi casa. A ella le gustó la idea, juntó algo de dinero para surtir y me puse a vender. Desafortunadamente, no se vendía lo suficiente. Solo podía aspirar a obtener lo necesario para cubrir los gastos de la mercancía. En la desesperación, dije a mi madre que tendría la necesidad de ir a otro lado a vender, un lugar donde se congregara una cantidad mayor de personas, un lugar como el tianguis. Ella dijo que no, pues hacía mucho tiempo que recorrer largas distancias fuera de los impenetrables muros de mi castillo habían surtido efecto. La memoria de las calles conocidas en el pasado era prácticamente inexistente, aunada a la preocupación de mi madre, reafirmaba su pensar. Después la pude convencer, argumentando que sería un enorme reto por superar, un reto como no lo tenía desde hacía mucho tiempo. Así fui a los tianguis más cercanos. Afortunadamente, ahí sí se vendió un poco mejor. Una vez nos encontrábamos sentados a la mesa, mi mamá, mis hermanas y yo, por supuesto, comiendo unos sencillos frijolitos, unas tortillas con salsita. Sin embargo, esa humilde comida tenía algo especial. La había comprado con el fruto de mi trabajo, del poco o mucho esfuerzo implementado, del empeño. ¿Y saben una cosa? Estaban deliciosos. En ese momento me di cuenta de que no era un inútil, tampoco muy útil que digamos, pero un inútil no lo era. Así continué trabajando. En poco tiempo ya conocí a algunos de los tianguis más cercanos a mi hogar. Las personas de los mismos comenzaron a reconocerme y, por supuesto, cada vez podía recorrer una distancia más larga caminando.
En varias ocasiones intenté conseguir trabajo, uno que pudiera desempeñar de la mejor forma posible, pero sobre todo que se encontrara lo más alejado deseable del cálido abrazo solar, o cuando menos el menor tiempo posible. Lo útil fue haber encontrado lo buscado, o casi. Los dos únicos trabajos que conseguí fueron de volanteo, lo cual me desconcertó un poco, pues no cambiaba la situación demasiado, incluso se volvía más grave, ya que consistía en estar sujeto a un horario, sin prestaciones. Tendría que cargar más peso, estar en lugares más retirados, y claro, el sueldo me salvaba. Entonces me di cuenta que si salía adelante, indudablemente tendría que estudiar nuevamente. Así pasó mucho tiempo, para ser exactos 16 años. Pensaba que no lograría entrar a una preparatoria pública, pues conocía a muchas personas que habían hecho trámites hasta 3 veces y no lograban salir en listas. Entonces, la mejor opción era una preparatoria abierta. Estaba totalmente decidido a estudiar, tanto que pasaba el tiempo diciendo después, luego, mañana, etc. Dentro del tianguis se encuentran muchas personas que me brindan su apoyo, que se preocupan por mí, y eso es un gran aliento para seguir adelante, pues alguien que no sabe bien a bien qué esperar en la vida, tener el favor de la amistad que te otorgan las personas es sumamente significativo. Descubrir personas que te ayudan sin pedir nada a cambio, que te enseñan el valor de aprender y a conocer el mundo. Descubrí, gracias al ejemplo que me han brindado, la clase de persona que me gustaría llegar a ser. Personas como Don Jesús, quien fuera un excelente ser humano, quien sin dudar ni pensarlo te tendía la mano. Él me llevó a conocer al Señor Pablo, quien me ha enseñado que todos los días es posible aprender algo nuevo y, por supuesto, a conocer y comprender el mundo desde una perspectiva positiva, enfocada a crear. Personas como el señor Sergio, Don Lupe, personas las cuales en ocasiones pareciera que las has conocido toda la vida, y muchas que por el momento se me escapan. Pero siempre logran hacerme recordar y me enseñan día con día que vale la pena seguir adelante. Sin duda alguna, el pilar que ha sostenido mi vida es mi familia. Tengo 3 hermanos, uno mayor y 2 hermanas menores. Ellos siempre me cuidaron desde pequeño, me enseñaron la manera de tratarme y convivir conmigo. Se enseñaron la manera de tratarme y convivir conmigo sin lastimarme. En todo momento podía contar con ellos. Mi padre me enseñó el valor del esfuerzo y la dedicación. Con él aprendí la importancia de levantarse cuando física o moralmente has experimentado tropiezos. De mi madre, ¿qué puedo decir? Ella me dio todo su cariño, su amor, su dedicación, comprensión. Bueno, todo lo que puede significar y comprender la palabra mamá, porque solo una verdadera madre tiene la fuerza necesaria de sacar adelante a sus hijos sin importar más nada.
Todo cuanto soy, lo que fui y lo que podría llegar a ser, se lo debo a ella. Una vez en la red presentaron la foto de un niño, el cual parecía piremonis buloso, adjunta a ella la leyenda, las causas del maltrato infantil, cuando la realidad era otra, porque ese niño era la prueba viviente del verdadero amor de una madre, con el simple hecho de estar vivo. De no ser por mi madre, no estaría aquí, y no me refiero aquí, frente a ustedes, sino aquí, en este mundo. Cuando se dio nuevamente la oportunidad de estudiar, simplemente no sabía qué esperar. De pronto, cuando menos lo pensé, me encontraba estudiando para el examen de admisión a la preparatoria. Había pasado mucho tiempo y, sin embargo, algunas de las cosas encontradas en la guía podía recordarlas. Claro, fue una sorpresa. Quedar en la preparatoria 2, en el turno matutino, pues llevaba 16 años de un gran atraso escolar. Al salir en listas, vuelven todas aquellas preguntas del pasado, preguntas como, ¿qué pasará? ¿Cómo me irá? ¿Podré hacerlo? Después de tanto tiempo, ¿cómo me tratarán? Porque, ¿qué tanto influirán mis limitaciones? Etcétera. Todas y cada una de ellas se disiparon en cuanto cursé el primer semestre. No lo voy a negar. Lo realmente difícil fue el adaptarme a todo lo que comprende estar en la escuela, horarios, tareas, trabajos. Sin embargo, lo demás fue normal y mucho mejor de lo esperado. Los maestros muy pacientes, los directivos muy atentos, los alumnos, dentro de lo que cabe, muy maduros, un poco curiosos, cual debe ser, pero sobre todo comprensivos. Hubo un par de accidentes que me limitaron, sobre todo en tiempo, pues era necesaria una recuperación física, y esto concluyó en la pérdida de 2 meses de clases, mismos que no fueron problemas recuperar. Ahora, con todo el conocimiento adquirido, la poca o mucha experiencia que han quedado plasmadas en mi mente, puedo concluir, sin lugar a dudas. He tenido una vida dolorosa, sí. He sufrido bastante, sí, físicamente. Dolores pasajeros que se pierden en la nada, en el olvido. Y lo único bueno posible de ellos es que te permiten recordar que aún sigues vivo. Y lo mejor, sin duda, es el rodearte de gente que verdaderamente te estima y quiere tu ser, que te quiere como eres, con tus muchos defectos y por tus poquísimas virtudes. También el conocer que si te lo propones puedes lograr casi cualquier cosa sin importar tu condición física, solo la mental. Como ya lo saben, tengo epidermolisis bulosa. La he padecido desde aún antes de nacer y estoy totalmente consciente que la sufriré hasta el último instante de mi vida. Algunas personas podrán decir que he aprendido a vivir con esta enfermedad. También podrán decir que me encuentro acostumbrado a ella. La verdad es un tanto diferente, pues esto es parte de mí. Esto es quien yo soy. Es la única forma o manera para mí conocida de transitar por este plano terrenal, en donde hasta las acciones más simples conocidas por la humanidad se vuelven imposibles, abstractas, difusas. Se convierten en sueños que se desvanecen. No puedo acostumbrarme o desacostumbrarme. Solamente vivo y nada más. Hace algún tiempo, cuando todavía era un adolescente, solo me preguntaba a la eterna conciencia: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué?
Ahora, ya con un poco de madurez y conciencia, la pregunta sigue en el aire, solo que con una pequeña variante. Simplemente se transformó en ¿por qué no? Para concluir, mencionaré las palabras que desde hace mucho tiempo las escuché y se quedaron fijas en mi mente. No lo sé, tal vez eran muy significativas o simplemente me gustaron. Esas palabras las mencionó Agnes Gancha, mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta, que con ellas me brindó una mano, a la cual yo simplemente le puse una que otra hojita. Y dice así: ¿afecta correr? Entonces trotas. ¿Menoscaba trotar? Entonces camina. ¿Aflige caminar? Entonces aprovecha una vara, úsala de apoyo, pero nunca te detengas.